Buenas tardes. A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, el Forcan Noreste y el Festival de Arte Nuevo, en su cuarta edición Espacios Híbridos, les agradecemos su participación en la conferencia acerca de Enamorado de la nave alienígena del Museo de Arte de Ciudad Juárez. Un video ensayo de 5 minutos cuyo proceso de conceptualización y producción llevó más de 5 años. El video en sí es solamente una de las muchas formas que se ha asumido un proyecto de investigación basado en el arte, iniciado en el 2014, cuando durante un año se interrogó el archivo periodístico resguardado en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, mismo que recolecta no solamente su propia historia, también incluye la historia general de la cultura juarense desde 1964. A continuación le cedo la palabra a Diego Diego, director del Museo de Arte de Ciudad Juárez. Gracias, Diego. Gracias, Ilse. Gracias por la invitación esta tarde aquí en el Festival de Arte Nuevo. Pues tenemos una tarde bastante enigmática con este proyecto Enamorado de la nave alienígena, que está a cargo del maestro León de la Rosa. Tenemos como invitada a la maestra María Eugenia Hernández, y esta tarde les voy a hablar un poquito acerca de la semblanza de la maestra María Eugenia. María Eugenia Hernández Sánchez, docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, disfruta enseñar, aprender procesos de escritura creativa, de arte fronterizo, teoría del cuerpo y seminarios de investigación. Sus ejes de investigación se concentran en estudios de detención institucionalizada de niños, niñas y jóvenes, pedagogías desde la frontera, teoría chicana feminista, metodologías visuales testimoniales en espacios controlados, y tiene publicaciones. Algunas de sus publicaciones incluyen Niños deportados en Ciudad Juárez en el 2008, Pláticas, Testimonios, Practicing Methodologic, Borderlands for Solidarity and Resiliency, en Academia, en el 2018, con Flores Carmona, Hamsen Bejarano, El Ashwabi, en Testimonials Pedagogies, Testimonio Pedagogy, in Critical Multicultural Spaces. Eso también fue en el 2018. Ha trabajado en talleres de pintura con niños migrantes en España, Marruecos y Estados Unidos. Y por los últimos 15 años, junto con Gracia Chávez y el maestro León de la Rosa, también trabajaron en el proyecto Desierto Arte Archivo, donde se entretejió los entornos ecológicos con procesos de extinción natural y social. Adicionalmente, desarrolla también junto con Bejarano la forma en la que la amistad crítica desestabiliza los sistemas de vigilancia fronteriza. Gracias, Maru, por acompañarnos esta tarde. Enseguida, bueno, el proyecto que nos une esta tarde, Enamorado de la nave alienígena, es un proyecto del maestro León de la Rosa. León de la Rosa es pedagogo y remixólogo, profesor e investigador en el Departamento de Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, doctor en Historia y Educación del Arte por la Universidad de Arizona en Tucson. La frontera lo forjó. Gracias, León, por acompañarnos esta tarde. Gracias, Diego. Buenas tardes. Sí, pues más que nada, este proyecto, además de que tiene una temporalidad anterior a la actual dirección, inició con una invitación directamente de la directora Rosy, ¿verdad, León? Sí, algo así estamos platicando el otro día. Pues encontramos que los museos son espacios que buscan ser dinámicos, además de la participación tanto de sus usuarios como de los artistas, que en ocasiones, como lo presentamos el día de hoy, pues participan dentro del imaginario que rodea a esta institución museística. Además de la búsqueda de la apertura a la inclusión, se busca que estos espacios sean accesibles e innovadores. Y con este proyecto, que yo creo que León nos va a platicar un poquito más qué fue lo que lo llevó, pero bueno, pues paso la palabra tanto a León como a Maro. Gracias, Maro. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Diego. Me encanta que ya sea así como que tu nombre propio, ¿no? Diego. Bueno, siempre he sido, pero ahora que eres director del museo, todavía más oficial. Muchas gracias primero que nada, muchas gracias por acceder a trabajar en esto. Como bien dijo Diego, este es un proyecto que inició. Perdón, yo me equivoqué en la semblanza que mandé. No fue en el 2014, fue en el 2015.
cuando estaba todavía el museo bajo la dirección de la licenciada Rosaelba Vázquez, a quien mando un saludo y agradecimiento también por la invitación en ese tiempo. Y lo que quiero hacer ahorita es darles un breve recuento, prometo no tomarme mucho tiempo, de un recuento cronológico más o menos de cómo llegó todo este proceso de más de 5 años, cómo desemboca en un video de 5 minutos. Entonces, para eso voy a compartir mi pantalla y... ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Enamorado de la nave alienígena. Sí, ya están viendo mi pantalla, están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, así es. Como les dije, empieza en el 2015, cuando la entonces directora del museo, Rosaelba Vázquez, me invita a hacer una propuesta para exhibir algo en el Museo de Arte de Ciudad Juárez. Aquí yo debo hacer un paréntesis y mencionar un par de situaciones un tanto personales. Primero que nada, yo no crecí en Juárez, yo en la ciudad propiamente, pues yo crecí en un pueblo del Valle de Juárez que se llama San Agustín, donde actualmente vivo todavía, y donde tenemos nuestro propio museo, que es el Museo Regional del Valle de Juárez. Entonces yo crecí literalmente en el patio de ese museo. Entonces, cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, inclusive, el museo que era mi referencia era el Museo Regional de Valle de Juárez. Y con el Museo de Arte de Ciudad Juárez, en realidad yo no empecé a establecer una relación hasta como casi los 30 años, que fue cuando me mudé a vivir a la ciudad. Pero aún así, en realidad, más allá de visitarlo de vez en cuando, no tenía yo una relación como que muy viva con el museo. Entonces, cuando Rosy me invitó a proponer algo, justo cuando yo había vuelto del doctorado en Arizona, mi primera reacción fue, déjame conocer el museo y luego te digo qué puedo proponer. Yo soy de la idea que las exhibiciones deben producirse para el espacio indicado y con propósitos muy claros de acuerdo a dónde están sucediendo y cómo están funcionando. Entonces, para eso le pedí acceso a este cuarto. Este cuarto es el archivo del Museo de Arte de Ciudad Juárez. Es un cuarto que tradicionalmente está inaccesible para los visitantes, pero que en estos libros que ven ustedes aquí, sí ven mi cursor, ¿verdad? Así es. En estos libros que ven ustedes aquí son anuarios. Son anuarios que el museo, en los cuales el museo ha venido recolectando recortes y pedazos de periódicos, un archivo periodístico que cubre no solo la historia del museo, sino de muchas maneras la historia de lo que luego conoceremos como el ámbito cultural en Ciudad Juárez, ¿no? Recordemos que el museo abrió antes de que la universidad existiera. Entonces, de muchas maneras, cuando el Museo de Arte de Ciudad Juárez, que en ese tiempo se llamaba, ya tengo ahora el Museo Regional del Valle de Juárez en la cabeza. No recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero Museo de Historia, de Antropología e Historia. Historia. Sí, ¿verdad? Sí. Porque originalmente su intención no era ser museo de arte, sino era ser un museo que atrajera visitas de Estados Unidos del Paso. Es por eso que el museo está en línea recta, básicamente, ¿no? del puente. Y que era parte de un gran programa que se llamaba el PRONAF, el Programa Nacional Fronterizo. Por eso la zona es conocida como zona PRONAF, ¿no? Entonces, pero todas estas cosas yo medio las sabía, pero en realidad
simplemente como de terceras bocas, ¿no? Y era como muy tenue mi conocimiento del museo. Entonces, yo pasé un año ahí sumido entre los archivos. Estaba cura porque daba clases y luego regresaba y me ponía a ver periódico tras periódico tras periódico. Y como al mes o 2 meses después de empezar a revisar las historias y empezar a revisar todo el material que había ahí, me empecé a dar cuenta que lo que yo quería hacer con este material eran unos collages panorámicos como con los que yo ya venía trabajando de manera muy anecdótica. No había hecho nada serio con ellos, simplemente era algo que me gustaba hacer. Estos collages panorámicos yo los hago con un dispositivo de videojuego portátil que tiene una cámara panorámica, pero en vez de ponerlo a crear panoramas, lo que hice en este caso fue interrumpir el lente, introducir al lente pedacería del periódico para que luego esta cámara generara estos collages. Entonces, estos collages fueron todos creados en este mismo cuarto, con estos mismos libros. No tienen ninguna postproducción de Photoshop ni nada por el estilo. Y terminé produciendo cerca de 500 de estos collages que cubrían la historia de sus orígenes del 64. Y paré como en el 2001 porque en ese momento deja de haber cobertura de eventos culturales verdaderamente en los periódicos. Los periódicos cambiaron mucho durante el tiempo, ¿no? Y en ese momento ya cada vez que iban a cubrir algo al museo, los periódicos simplemente lo cubrían como un evento tipo quinceañera o tipo boda. Ya no había de verdad como una cobertura un poquito más, con más intención, pues. Lo que estamos viendo ahorita es un collage que produje a partir de la nota en la que la primera artista juarense, Judith Ángeles, y siempre me aseguro de mencionarla porque en esta historia Judith Ángeles se convierte en como en la protagonista o como la punta de lanza. Ella fue la primera artista local que oficialmente fue y donó una pieza al Museo de Arte de Ciudad Juárez. Judith Ángeles está en esta foto junto con el primer director del museo, Lacouture Fornelli. A quien los periódicos se referían frecuentemente como el muy francés Lacouture Fornelli. Y lo que está donando es este mosaico del cual en el video se va a hacer una mención también. Pero siempre me gusta asegurarme de que el nombre Judith Ángeles se quede registrado aquí y en mi imaginación en algún momento conoceré, no sé, yo creo que al nieto o a la nieta o a alguien que sepa qué fue Judith Ángeles y del resto de su trabajo. Entonces, durante este año yo produje, insisto, cerca de 500 de estos collages. Y en el 2016, estos collages se convirtieron en la exhibición que llamamos Museo Conversaciones de Archivo, curada por Victoria Vinamaragui, y trabajé con un asistente de producción, Ivonne Rodríguez. La exhibición en ese momento fue simplemente, la idea era poner a la disposición de los visitantes, del público que se acercara, estos collages o una selección de estos collages, como 140 y tantos, me parece, que reunimos en estos grandes libros que, como pueden ver, sus dimensiones son sustanciosas, pero también tenían la posibilidad de revisar las fichas bibliográficas que creamos para cada uno de estos collages. Esto con la idea de que si a alguno de los visitantes se le antojaba investigar más sobre alguna nota, sobre alguna fotografía, alguna imagen o algún pedazo de texto, que como pueden ver, el texto básicamente en estos collages está
manejado como si fuera imagen también, deja de ser deja de cargar mucho más significado que simplemente su propia imagen, ¿no? Entonces, la idea era poder darles a ellos la oportunidad de, si así lo decidían, ir a buscar en el archivo periodístico del museo los orígenes de estas notas. Yo soy, como académico y como investigador, soy obsesivo de mantener siempre todas las citas y todas las atribuciones donde deben estar. Entonces, también era como parte de mi terapia, ¿no? Mantener estas referencias bibliográficas al alcance de cada uno de los visitantes. Pero, aparte de eso, lo que a mí también me interesaba mucho de esta oportunidad de tener una exhibición individual en el Museo de Arte de Ciudad Juárez era, y alrededor de la historia, y que siempre me interesó la historia afectiva, no la historia cronológica necesariamente. Me interesaba saber cómo es que el museo se había hecho de público, cómo es que el museo había construido un público y cómo es que este público en algún momento inclusive había salido a protegerlo, ¿no? Porque no sé si sepan, pero parte de la historia del museo es que y de toda la zona PRONAF, es que en diferentes momentos ha sufrido diferentes embates por tanto gobiernos en su momento, iniciativa privada, que quieren tanto vender como comprar los terrenos y convertirlos en cosas como centros comerciales, que es el centro comercial Plaza de las Américas que está atrás, ¿no? En muchos momentos la intención era crear todo eso, convertirlo todo eso en un centro comercial y de bares y demás, que en diferentes momentos y a diferentes medidas ha ido sucediendo, pero el museo se ha mantenido y también se ha mantenido el teatro. Y lo único que ha sostenido, o una de las cosas que sostuvo el museo y el teatro, fue precisamente la defensa de ciudadanos. No, yo no participé en ello, estaba muy pequeño y, como les digo, yo todavía no tenía una relación con el museo en ese momento, pero de diferentes ciudadanos que se amarraron inclusive a las puertas del teatro y ocuparon el teatro en su momento. Si alguien conoce a Wilibaldo Delgadillo, por ahí él les puede contar muchas más, con mucho más detalle toda esta historia. A mí me interesaba también sostener conversaciones y entonces durante la exhibición tuvimos varios momentos en los que abrimos lo que yo llamo performance conversacionales, donde se invitaba a un grupo, a un público específico, a conversar conmigo sobre el museo, utilizando los libros que había aquí y en las otras mesas como detonantes de conversación. Y uno de los públicos que más me interesaba a mí invitar a uno de estos performances conversacionales eran a públicos de la tercera edad. Me interesaba mucho saber ellos cómo veían el museo, me interesaba saber mucho cómo habían existido y cómo habían convivido con el museo. Y en esta ocasión, esta imagen que estoy mostrando aquí fue un grupo de visitantes de la tercera edad. Todos ellos eran nacidos en Juárez o residentes de Juárez de hace mucho tiempo. Y algo que me sorprendió es que solamente 2 de ellos habían puesto un pie en el museo. Todos se acordaban de cómo era el terreno antes de que hubiera un museo y se acordaban de cuando el museo había ocupado ese espacio y de repente ellos no sentían que ese lugar era para ellos. Simplemente no les llamaba la atención, nunca se atrevieron a visitarlo, pero tampoco nunca se sintieron con la necesidad de hacerlo. Esas cosas me empezaron a llamar mucho la atención y empecé a reconocer como que ciertos patrones, ¿no? Y que estos patrones iban mucho más allá de decisiones administrativas, de decisiones curatoriales o de decisiones de programación, como que había algo inclusive más inherente en el museo que parecía como a lo mejor no invitar de lleno
a cualquier juarense, ¿no? O al grueso de los juarenses. Y hasta el día de hoy, ahorita sería interesante escuchar a Diego, si nos pudiera contar un poquito de la situación de creación de públicos y de atraer nuevos públicos, ¿no? Es complicado para todos los museos, ciertamente, pero en este caso, este museo era el que me atañía a mí. Entonces, pensando en esto, termina la exhibición, voy y guardo los collages. Siempre desde ese momento le comenté yo a la licenciada Vázquez y luego también se lo confirmé a Diego, que en algún momento a mí me encantaría donar todos esos collages y donar los libros impresos a un centro de consulta que pudiera haber ahí, porque me parece que es parte que podría ser una parte interesante del acervo del museo. Esto no ha sucedido y luego bla, bla, ¿no? Pero voy y guardo yo los collages, me quedo yo con los libros y demás, y eventualmente me encuentro una convocatoria para journal de estudios museográficos que se llama Forward Museums. Para aquellos que no sepan, como académico, una de mis principales tareas es estar publicando en journals, ¿no? Aparte de estar produciendo arte como académico de arte, pero también se supone que debo estar trabajando para publicar artículos en journals. Y esta convocatoria en específico tenía como título alienígena. Y en ese momento me di cuenta de que el siguiente paso de estos collages y de toda esta historia del museo que había estado recopilando durante todo este tiempo, muy fácilmente podría convertirse en una historia especulativa, en ficción especulativa, iguales partes ciencia ficción, pero también estudio académico, también artículo semihistórico, en el que pudiera abordar yo la historia del Museo de Arte Ciudad Juárez como si fuera una nave alienígena. Eso lo hice, escribí el artículo, y el artículo es este artículo que utiliza los collages como referencia visual, y se genera toda una historia alrededor de la propia historia del museo, en la que esta nave alienígena baja al desierto de Chihuahua con expectativas y directrices muy específicas de cómo nos debe educar, ¿no? Porque el PRONAF en su momento, el Programa Nacional Fronterizo, precisamente uno de sus propósitos era darle como una manita de gato, digamos, o una reconfiguración total a la frontera norte de México con Estados Unidos, para, como ya lo dije antes, fuera más, invitara más a la visita, invitara más a personas del norte a venir a visitar y a intercambiar comercialmente, políticamente, culturalmente, etcétera, con México. Entonces, escribí este artículo, se publicó, ahí está la referencia bibliográfica, si a alguien le interesa buscarla. Y ahí quedó hasta que en el 2019, en el Museo de Arte de la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, me invitaron a proponer una exhibición que tuviera un componente pedagógico. Y lo que yo propuse es esto que se llamó The Remix Room, que como lo diseñamos yo y la curadora Tracy Quinn, era como un salón de clases en el que la persona podría pensar en el remix, en la remezcla, como una herramienta de investigación, pero también como una herramienta a través de la cual el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el consumidor de contenido que alguien más hace, que alguien más pone a su alcance, puede insertarse en la narrativa de alguien más. Puede hacer que la narrativa de alguien más sea significativo para él o para ella. Entonces, dentro de este salón de clases del remix, donde se suponía que yo iba a dar literales clases, porque
la exhibición venía junto con una residencia. Ahorita les cuento qué sucedió con ello. Había un espacio para la nave espacial alienígena, ¿no? Y desde que fui a visitar yo la galería por primera vez, que iban a poner a mi disposición, inmediatamente tanto a Tracy, mi curadora, como a mí, estuvimos convencidos de que esta esquina era la esquina ideal para montar la pieza que en la cual se iba a adaptar el artículo que se había publicado en la revista Forward Museums, que se llamaba Loving the Alien Spaceship, una referencia no solo a una nave alienígena, sino también a una canción muy famosa de David Bowie, que se llama Loving the Alien, a quien trato de citar cada vez que puedo. Y ahí pusimos la pieza Loving the Alien Spaceship, amando o enamorado de la nave alienígena. Lo que hicimos en esta adaptación fue convertirla en una pieza de texto sobre una pared, que a mí me encantaba la idea de pensar en este vértice como la perspectiva del ventanal de una nave que te lleva volando por el espacio, ¿no? Y recuerdo que cuando estábamos conversando y platicando con el diseñador gráfico que estaba encargado de montar la pieza, él seguía dando todas estas opciones que, como buen diseñador gráfico, hacían la pieza mucho más legible. Y yo le seguía diciendo, es que yo no quiero que sea legible, yo lo que quiero es que la gente se pueda perder en este ventanal de texto, ¿no? Y eventualmente así quedó, y creo que fue una pieza especialmente bonita, o que a mí me dejó muy satisfecho. Y a los pies del texto dejamos uno de los libros. Hice yo una selección de los collages que se habían impreso, para que la visitante pudiera remezclar, ellos mismos pudieran remezclar el texto con las imágenes. Había una libertad bastante interesante en cómo manejar esta información. Sin embargo, una exhibición que pide que los visitantes toquen libros en medio, cuando inicia la pandemia de COVID-19, fue una de las primeras cosas que necesitamos dejar de hacer, ¿no? Las personas ya no querían tocar libros porque no querían tocar nada que nadie más pudiera tocar. Y de hecho, la exhibición toda se cerró. Se cerraron todos los museos, obviamente. Fue muy chistoso porque una semana estábamos hablando, Tracy y yo, de, bueno, cómo íbamos a lidiar con esto de que la gente no quería tocar el libro, y si podíamos hacer alguna otra instalación, o si se nos ocurría alguna otra manera de trabajarlo. Y a la semana siguiente nos avisan, todo cierra, la universidad cierra, el museo cierra, y todo mundo, y lo mismo que sucedió en todo el mundo, ¿no? Entonces, la exhibición abrió en febrero, a finales de marzo cierra todo por COVID. Y como en julio empezamos a trabajar en convertir esta exhibición en una exhibición virtual, la cual todavía continúa como parte del espacio virtual del mismo museo, del Museo de Arte de la Universidad de Nuevo México. Se convirtió en una exhibición virtual que cualquier persona podría visitar desde cualquier lado en su propia computadora, siempre y cuando tuviera internet. Ahí está el enlace por si les interesa echarse la vuelta. Casi todas mis piezas habían nacido en internet. Entonces, la mayoría de las piezas en esta exhibición no tuvo gran cambio a la hora de convertirse en una pieza virtual. Sin embargo, esta no había nacido en internet, y esta se antojaba especialmente complicada convertirla en una pieza apta para ser vista en una computadora y ser apreciada, ¿no? Porque, o sea, el componente no era solamente el texto, sino el componente del libro y de la posibilidad de hojear el libro parecía complicado, y era complicado. Entonces, fue cuando yo empecé a trabajar en lo que hoy vamos a ver
que es Enamorado de la nave alienígena, que es un video corto de 5 minutos. Inicialmente se pensó como una referencia a la pieza instalada en la vida real que les mostré aquí, pero luego mientras empecé a trabajar en ella me empecé a dar cuenta que tenía una vida propia y me empecé a dar cuenta que muy fácilmente se podía convertir en una pieza que se parara por sí misma, y fue cuando me acerqué con el licenciado Diego para preguntarle si le interesaba incorporarlo como parte de la programación del museo bajo ciertas medidas que a él se le ocurrieran. Sobre todo en estos momentos de pandemia donde la programación tiene que convertirse en algo mucho más fluido y más flexible, ¿no? El licenciado Diego aceptó, pero también lo otro que me interesaba de hacer esto y que me sigue interesando y que está sucediendo en este momento es que así como yo encontré este archivo casi olvidado, e inerte, o sea, estaba muy bien guardado, pero nadie le daba gran uso. Me empecé a dar cuenta que los casi 500 collages como estos míos estaban en completo desuso en mis discos duros, ¿no? Entonces, otra de las cosas que vamos a hacer hoy es no solamente ver el video Enamorado de la nave alienígena, sino también estoy donando yo la colección de casi 500 collages digitales para que el Museo de Arte Ciudad Juárez inicie una serie de dinámicas que ya luego nos contará un poquito más al respecto Diego, para otra vez abrir estos espacios a que no solamente investigadores y artistas como yo se animen a reescribir la historia del museo, sino que también cualquier otra gente con la intención y con el tiempo necesario, también se inserte a sí mismo, a sí misma, en esta historia del museo y la haga significativa para ellos. Con esto le pido está bien chida el feedback. Le pido a Ilse, si puedes iniciar el video, Ilse, por favor. Les comento también que terminando la conferencia, terminando nuestra charla, el museo en sus varias redes sociales va a tener el video también, entonces lo van a poder ver cuantas veces sea necesario, si acaso lo quieren ver más de una vez, ¿no? Entonces, con esto me callo, lo vemos. Si lo puedes poner en pantalla entera, Ilse, para que se vea completamente. Y nos vemos en un ratito, en 5 minutos. El sonido está fallando, Ilse, no se escucha. Sigue sin escucharse, ¿eh?
Y también si lo pudieras regresar cuando... Sigue sin escucharse, Ilse. León, ¿quieres compartir tu video? A ver si podemos captar el audio. Dame un segundo y sí. Les pedimos una disculpa, estamos teniendo un poquito de fallas técnicas, como pueden verlo, pero en unos minutos lo solucionamos. No sé si quieran continuar con la charla o si quieras tú, León, compartirlo directamente de tu pantalla, que cualquiera de las opciones es viable. Si gustan esperar y continuar con la charla o si quieres compartirlo tú directamente. Sí, León lo va a compartir, lo va a intentar compartir. A ver, León, en lo que vas compartiendo, les comparto al público. Parte de las actividades que vamos a llevar a cabo con la actividad de la nave alienígena, pues van a ser actividades completamente virtuales, directamente al público infantil y al juvenil, y claro, van a poder ser parte de cualquier persona de estas actividades. Cada semana vamos a estar lanzando una actividad con los collages para que los chicos de casa pudieran compartirnos algunas de sus menciones acerca de cómo ellos creen que llegó el museo a la ciudad, como para reactivar un poquito la imaginación de los chicos, y unas que tengan que ver con los collages que León ha creado. Las actividades creo que van a empezar esta semana, para que estén al tanto de las redes, para que puedan compartirnos sus opiniones y lo que ellos creen acerca de algunos de los collages que vamos a estar compartiendo. Otra de las actividades, como ustedes saben, este mes es el aniversario del museo, un aniversario más desde su inauguración en el 63, en septiembre del 63. Se inaugura este espacio a cargo del presidente en ese entonces, López Mateos, y una vez que se inaugura el espacio, pues bueno, da apertura para que en marzo, el 7 de marzo del 64, pues se pueda abrir las puertas al público de este espacio. Entonces, cumplimos 57 años de inauguración y cumplimos 56 años de que el espacio es abierto en el próximo marzo del año que entra.
Entonces, pues estas actividades pues, son parte de todo lo que estamos trabajando este mes para celebrar el 57 aniversario del museo. Entonces, no sé cómo vas por allá, León. ¿Está batallando con el audio? Ok. No te escuchas. Lo que digo es que no puedo ni compartir mi pantalla ya. Ah, vamos a ver si ahí sale ya. The Art Museum in Ciudad Juarez is an alien spaceship. I know this because I've never seen anything else like it in my desert town, my sparse border city, my sun-drenched home. History books will tell you that the museum was built by famed Mexican architect Pedro Ramirez Vázquez. But I know better. Spaceships land fully constructed and full of constructs. This one landed on March 7, 1964, packed to the brim with missions to accomplish. It is meant to resemble a Mayan hut, which only an alien would consider significant in the Mexico-US border, far from Mayan influence. It is meant to perpetually be surrounded by nearly 160,000 gallons of water in the middle of an arid land known for overwhelming thirst and sponge-like cacti. Just like a castle vault, this spaceship boasts a moat of its own, meant to keep barbarians at bay. The same barbarians it was meant to refine. The unruly desert dwellers that never fully embraced the identity of a nation steeped in colonial traditions. Refining barbarians was not the alien spaceship's only mission. It was also meant to be a facelift for a city never developed enough to be run down. It was to put a modernist face and concrete limbs on binational embraces. Eventually, the barbarians pressed their way past the moat, as barbarians often do, and found room to plant a flag of their own. It was a flag made of mosaic that celebrated the shapes and traditions of a pre-colonial history that was still foreign to the Chihuahuan desert, whose culture was always more Halloween than Day of the Dead and more Easter Bunny than Resurrection Sunday. Eventually, the spaceship's shell began cracking under the weight of its age. Nevertheless, the spaceship persevered, even as desert warlords constantly schemed to evict it and, as only true barbarians do, make a buck of the landing site. But it was too late. The alien spaceship had been adopted by the desert dwellers it had successfully refined. The clubs, the guilds, and assorted creative types that felt at home in the spaceship's halls refused to let it be taken away. Still, a rift between the spaceship's commanding officers and tribes of local artists deepened, as many recognized their own underrepresentation within a space that was never meant to house the desert's culture, a culture of crossbreeding and resilience, flexibility and chaos. The natives even began wondering if, instead of invading the alien craft, maybe they should focus on fashioning makeshift spaces to house expressions and artifacts of their own, especially since the spaceship had suddenly become a house of worship where cultural luminaries of the time came to be celebrated. To this day,
The tension between native and alien directives fuel much of the spaceship's internal combustion. It continues to explore flight plans into the desert dwellers' collective awareness, their sense of belonging, their troubled, albeit loving, relationship with a craft that was never meant to accept them as they were, but rather change them to the core and make them more acceptable, more refined. Gobierno de México. Gracias, Ilse. Bueno, pues muchas gracias. Maru, te cedo la palabra. Muy bien, bueno, Ilse, Diego, León, qué gusto que andemos aquí platicando sobre todo de naves, ¿no? De naves alienígenas que llegan y que también llegaron para quedarse y nada que al fin nos van gustando, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría empezar para como soltar la conversación primero, pues con esta metáfora, pero una metáfora también como muy real, ¿verdad? Una metáfora que si bien suena a ficción, pues a veces se necesita esto para hablar de estas realidades que se van como discurriendo, ¿no? Que se van secando aquí en el desierto. Entonces me gustaría un poco llamar la atención de una manera primero como muy sencilla a esta pieza, ¿verdad? Tan densa, como una nave, ¿verdad? Que siempre las vemos así grandototas y todo. Entonces me gustaría como recuperar algo muy sencillo, pero que me parece muy puntual. Y es, León, a ver si nos pudieras comentar un poquito sobre estos tres ejes que significa el estar enamorado, la nave y lo alienígena. Y entonces para empezar un poco esta conversación, pues yo partiría de pensar, ¿verdad? Y me atrevo, ¿no? A impulsar así como esta idea de que estar enamorado también nos invita a pensar, ¿verdad? Pero también nos invita a recuperar esto de estar pasmado, inclusive de querer algo, aun cuando no lo entendemos, ¿no? Entonces, me parece que esto lo podríamos ligar a esta historia desde fuera, ¿no? O sea, cuando uno como que se enamora y uno no entiende muy bien por qué, ¿no? Te quedas así como abrumado. Después me gustaría como retomar la parte de la nave que tiene muchas implicaciones, pero bueno, situémonos en que si hay una nave, por lo menos podríamos llegar a concretar en que una nave pues transporta algo, ¿verdad? Es este dispositivo que lleva algo y que se mueve, ¿no? Que transporta, que no era de aquí, pero que se mueve, ¿no? Entonces, es un transportador de algo, pero también transporta a alguien o a algo, ¿verdad? Es esto móvil, no nomás es estático. Y por último, pues esta noción de alienígena que tiene que ver, para mí, ¿verdad? Pero me gustaría ver como una réplica de León y por supuesto, Diego, esto alienígena, pues que nos habla por lo menos por una primera capa de algo que es muy, muy lejano, ¿verdad? Algo muy lejano, algo espacialmente en distancias, como menciona León, en distancias afectivas sumamente grandes, ¿verdad? Sumamente espaciales, pero también el alienígena significa un anhelo, ¿no? O sea, cuando imaginamos alienígenas en el sentido más tradicional, parece que estamos siempre hablando de algo que es superior. O sea, yo no he visto películas ni libros en donde el alienígena es el salvaje, ¿verdad? O sea, generalmente también hay este anhelo de ser así, porque son, pues, este grupo superior, ¿no? Y entonces tendríamos que aprender de estos, ¿no? Entonces, me gustaría si nos pudieras explicar o interpretar un poco anímicamente, ¿verdad? Esta metáfora. Y luego en la capa de que la metáfora, pues también es un dispositivo que conduce significados, ¿no? Entonces, me parece que
que hay como varias capas aquí jugando, pero muy móviles, ¿no? Muy fluidas, en las que nos permite, pues, empezar como a agarrarnos de algunos lados. Entonces, ¿qué onda con esta metáfora, León? Bueno, creo que la metáfora, aunque yo no lo supiera en su momento, pero empezó desde que yo era niño o joven, y que, como les dije antes, ¿no? Yo no tenía una relación verdadera con el museo, más allá de pasar a su lado cuando veníamos del Paso, ¿no? Cuando habíamos ido al Paso de compras con mi familia o lo que sea, y mis abuelos vivían por esa zona, entonces llegábamos y pasamos, y ese lugar siempre me pareció como el casco de Darth Vader. De hecho, mucho tiempo antes de saber que era un museo, para mí ese era el casco de Darth Vader, ¿no? Como niño de los 70s y 80s, pues, crecí viendo Star Wars, ¿no? Entonces, siempre me impactó lo fuera de lugar que este edificio se ve, ¿no? Es inmediatamente llamativo porque no pertenece a este espacio, ¿no? Y esto no es que sea malo, no es que sea bueno, simplemente como tú dices, ¿no? O sea, parte esencial de ser otro, de ser alien, como nos dicen en el resto del mundo, ¿no? A cualquier persona, es que no perteneces necesariamente a ese lugar, ¿no? El piso sobre el que estás no es el piso donde naciste, ¿no? Entonces, el espacio, el edificio, a mí siempre me parecía como algo sobrepuesto, ¿no? Y luego, cuando entras al museo, y Diego nos puede platicar mucho más de lo que se siente estar ahí en verano y de lo que se siente estar ahí en invierno, ¿no? Te das cuenta que no está hecho para que sobrevivas adentro de él en los climas extremosos de nuestra región, ¿no? De nuestro desierto. Y que es imposible hacerlo, miles y miles de dinero, de pesos se gastan cada temporada en tratar de hacerlo lo más cercano a agradable, ¿no? Yo he hecho performances ahí en la sala principal, literalmente casi en calzones por el calor que hacen, ¿no? Entonces, todo eso impacta. Ahora, yo no estoy aquí como descubriendo nada nuevo cuando digo que los museos, porque esto es real de casi cualquier museo, ¿no? O sea, todos los museos, veamos el famosísimo Guggenheim de Bilbao, ¿no? Parece esta cosa salida de Matrix, ¿no? A lo mejor ya no del espacio, pero del ciberespacio. Esto es algo que sucede con la mayoría de los museos. Y no fue hasta que empecé a adentrarme a la crítica institucional y a la teoría de crítica institucional, sobre todo en el trabajo de un artista que a mí me fascina y que les recomiendo, por favor revisen, que se llama Andrea Fraser, que empecé a de verdad poder como que dar cuenta de mi incomodidad con el museo como espacio, con el museo como edificio, pero también con el museo en general como institución, ¿no? Que al final de cuentas, los museos grandes y ricos de Estados Unidos, por ejemplo, lo que más tienen son artefactos sustraídos bajo circunstancias sospechosas de un montón de espacios y de lugares que no se pudieron defender, ¿no? El Metropolitan de Nueva York literalmente tiene una pirámide adentro, ¿no? Las pirámides obviamente también fueron construidas por alienígenas, entonces es otro elemento alienígena ahí, que no sé si me estoy acercando. Ahora, ¿y el enamoramiento?
Es como cualquier otra relación, ¿no? Las relaciones en las que trabajas son las relaciones que te producen amor, y son las relaciones que te producen satisfacción y que te retroalimentan. Y pues sí, ¿no? Al final de cuentas, yo empecé este proyecto en el 2015 como alguien que tenía cero relación con el museo, y 5 años después ni siquiera tengo idea de cuántas cosas he terminado haciendo tanto en la administración anterior como en la administración actual, que sigo de alguna manera como entrelazado con ellos, ¿no? Y con la institución, con el edificio, inclusive al grado de encuerarme para hacer no como performance de los 70s que se encueraban por el gusto, sino simplemente porque hace mucho calor, ¿no? No sé, Diego, ¿tú quieres agregar algo a esto? Pues realmente aquí el comentario que hace Maru respecto a las disposiciones arquitectónicas del espacio, como tú comentas, pues sí, este espacio se realizó en otra área en la que tal vez no se tomó en cuenta pues tanto las cuestiones climatológicas, y vaya, pues el domo, que a la vez es el representante del espacio y es como la parte mágica, pues también tiene como su pequeño dolo, ¿no? Del momento en el que nuestro sol hace su efecto y pues el espacio conlleva un calor un poquito más alto. Y bueno, y eso también implica pues otras cuestiones, que son cuestiones presupuestales, que son cuestiones institucionales, que pues realmente ahí es otro cantar completamente más, más que conlleva otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí, como comenta León, o sea, el espacio tiene su magia, no es la primera vez que comentamos al respecto de qué es lo que nos representa esta forma icónica del museo, que como lo comenta también, no es un espacio que sea común, no es un espacio que sea tan visiblemente desapercibido. Entonces yo creo que de chico también a mí me llamaba mucho la atención, pero yo desde un principio entendí, bueno, yo creo que en mi concepción, porque yo sí vine cuando estaba muy pequeño, que la entrada principal era para poder ver en su plenitud el Atlante, ¿no? Que era al principio del museo, no sé si recuerden, tenía todas estas piezas de copias de fibra de vidrio, y en la entrada venía este Atlante que conocemos de las épocas precolombinas, y la iluminación que daba hacia la salida era como el aparador, era como un aparador para un Atlante. Entonces me imaginé, yo creo que desde chavito decía, pues es que para que veas el Atlante con su plenitud. Entonces ya después, checando un poquito más de archivos del museo, me di cuenta cuando ya se hizo el cambio. Creo que de chico no tengo un recuerdo en el momento en que se hizo el cambio de toda la museografía que estaba expuesta. Ya después, creo que cuando regresé al museo ya fue cuando vi todo el cambio. Entonces, todas estas formas en las que, en cuanto León le presentó el proyecto, pues se me hizo muy interesante abordar y más que nada incentivar, ¿no?, la imaginación respecto a qué es este espacio, por qué este espacio está aquí, en qué momento se empezó a dialogar con la comunidad para que este espacio fuera parte de ellos. Entonces, creo que parte de estas actividades conllevan también con lo que comentaba León al principio de la charla, ¿no? O sea, que es la búsqueda de públicos. ¿Cómo puedes hacer que el público regrese a este espacio, que lo haga suyo? Si a veces no lo entiende. O sea, no entiende lo que se hace aquí, no entiende lo que es el arte en algunos aspectos, ¿verdad? Todo el mundo sabemos, tenemos una idea muy concisa de lo que es o lo que te otorga el arte, pero pues muchas veces vienes, ves una exposición y no sabes por qué está esa exposición aquí. De qué fue lo que trajo la exposición a este espacio. Entonces, hay veces que eso es más el reto es, pues, además de educar, incentivar también a la gente que entienda un poquito más por qué a veces se toman estas decisiones directivas de traer exposiciones que tal vez sí tienen un impacto en nuestra comunidad. Creo que ese es el comentario como muy acotado al respecto del proyecto de León de la Rosa, el cual
No, también no lo voy a dejar mentir, sí ha habido ocasiones en las que en intervenciones que él ha hecho con performance, con actividades que hemos llevado a cabo, pues sí, el clima no nos ha dejado atrás, pero bueno. Maru, no sé si con esto contestemos algo de las preguntas de los ejes que tenías ahí establecidos. No, claro que sí, y precisamente pues esta intersección entre un enamoramiento que mencionaba León es por aquello que trabajas, ¿no? Y es precisamente en lo que está trabajando el museo también, aquello que le invertimos tiempo. Sin embargo, también, y sigo con este eje del enamoramiento, pero para irnos a otro lado, ¿verdad? Y que también esta relación o este tiempo invertido, ¿verdad? Afectivamente, pues también incluye una dosis de conflicto, ¿no? O sea, todo enamoramiento también te llevará a una confrontación y uniendo, ¿verdad? A lo mejor de manera algo forzada, pero uniendo también esta cuestión climática, ¿verdad? Del museo, pues es también como la oportunidad para saber cómo interrogar ese espacio, ¿no? Cómo hacerle preguntas a partir precisamente de este clima que me hace pensar, caray, pues cómo está aquí la cosa, ¿no? O sea, ¿por qué se pensó así? O sea, tomarnos la oportunidad de que la incomodidad es también una forma para poder pensar, ¿no? Entonces, tomémonos de estos elementos, ¿verdad? Que vienen a llegar a construir como esta narrativa, pero que la podemos empezar a acceder a partir de estos pedacitos sensibles de nuestra experiencia ahí, ¿verdad? No solamente de una historia ya construida. Y en este sentido, bueno, pareciera, y ahora me dirijo concretamente a la pieza, ¿no? A mí me parece totalmente fascinante cómo empieza. Se me hace que llega, ¿verdad? Llega la nave, es una contraposición de pedacitos, ¿verdad? La música llega y yo me siento un poco amenazada cuando empiezo a escuchar esta música. Llega la nave, llega así aparte en rojo con negro, pero también llega con texto, ¿verdad? Llega con texto. Y el texto pues es un símbolo, es decir, como ahorita nos decía León, la pieza no es legible. Claro que no es legible, ¿cómo vamos a hacer sentido de esto, no? Entonces, la forma estética va a estar ahí presente para ayudarnos con esa herramienta, ¿no? Y entonces llega esta nave con este texto, pero es un collage, entonces tiene pedacitos de una aparente verdad. Y entonces de esta manera que se va como rasgando, fracturando arriba, ¿no? Y arriba, de la misma manera que llegan pues otras invasiones, ¿no? Y entonces, no sé, León, si nos pudieras contar otra serie de capas que se identifican a través de la pieza, ¿verdad? Enamorado de la nave alienígena, que es, pues, estos contactos, ¿verdad? O sea, tenemos la historia del museo, la historia de la historia del museo, ¿verdad? Pero también a través de esta vamos haciendo referencias a otras historias más o menos similares, ¿no? No iguales, pero que también tenemos ahí como algunas pinceladas que nos permiten acceder a esta pieza. ¿Cuáles son estas pinceladas? Bueno, uno, la idea de conquista, ¿verdad? O sea, más allá de Juárez, pues esta idea de contacto, de conflicto y de conquista, ¿no? De pugna. Es una pugna, entonces, yo me atrevería a decir, por estas narrativas, ¿verdad? Es una pugna de las narrativas, pero esta primer llegada nos habla de muchas primer llegadas, ¿verdad? Y aquí voy a hacer así como también mi grieta collage, ¿verdad? Mi intervención collage, saliéndome y entrando de esta primera etapa de la pieza. Y yo agregaría, pues que en estos pedacitos de verdad o en estos pedacitos que construyen una verdad pero no única, ¿verdad? También encontramos una doble negación. Es decir, y esta doble negación afirma algo, no solamente borra. O sea, por un lado, es maya o mesoamericana, ¿verdad? Una ideología mesoamericana reconocible para el de fuera, pero no está entre los mayas. O sea, tampoco se atreve a irse con los mayas a ponerles esto, ¿no? Y entonces, por un lado, es ajena, pero se establece a partir de lo ajeno, ¿no? Y entonces, ¿cómo decidiste, León, plantear esta invasión? O sea, ¿qué significa
el texto, ¿no? El texto como símbolo, el texto como perdurable, el texto como este gran dispositivo que es la escritura para construir historia, ¿no? Y luego hay otro elemento ahí, a lo mejor ya me estoy yendo por muchos lados, pero hay otro elemento, y es que aquello que llega a ser parte de lo antiguo, ¿no? Llamémosle historia, pero aquello que ya tiene más de ciertos años, como los archivos, que me encantó la fotografía de todas las cajas, o sea, se me salieron los ojos, ¿no? Al ver eso. Pero todo aquello que parecía antiguo, parece que también en automático es cierto. O sea, aquello que tiene este carácter de edad o de temporalidades, parece que adquiere este carácter de cierto en un lugar donde se le apuesta a la novedad constante, ¿no? Entonces también nos genera como un choque de narrativas para interpretación. Entonces, ¿de qué manera esta llegada de la nave nos permite, pues, poner, si no orden, poder acercarnos a entender, pues, todo este relajo, León? A ver, dinos. El relajo. A ver, bueno, primero que nada el texto, porque no solo es una pared literal de texto, sino que es un texto en inglés, ¿no? Reconocido como el idioma del imperio, ¿no? Aun y cuando el castellano también lo fue, por cierto, pero bueno. Pero en nuestro momento lo reconocemos como el lenguaje del imperio. Y que es algo que ya he mencionado un par de veces aquí, que al final de cuentas no es accidental que el museo esté directamente ligado con el puente internacional el de Libre, ¿no? El puente Libre que le decimos, Córdoba, con el puente internacional Córdoba. Había varias cosas en mi cabeza cuando decidí como el aspecto formal dominante que es esta esquina de pared, obviamente como una referencia directa a lo que habíamos hecho en el Museo de Arte de la Universidad de Nuevo México, pero también una cosa que siempre está en mi cabeza cada vez que hago algo audiovisual es el monolito de Kubrick en la Odisea en el Espacio 2001, ¿no? Que de alguna manera me encanta esta idea de tener este objeto totalmente pues como vacío, incoloro, más allá del blanco, ¿no? O en el caso del monolito, pues no era blanco, pero un color así como que muy pardo. Y luego también siempre he querido hacer un video que pudieras reconocer de principio a final con solamente verlo un par de segundos, ¿no? Y este es un video en el que, si así lo quieres hacer, puedes leer el final a los 10 segundos que empezó, más o menos, ¿no? Que es cuando ya se instala la nave frente a la pantalla. Si te interesa, puedes leer el final y decir, ya vi el final, ¿no? Obviamente que no has visto el final, pero narrativamente hablando, que es lo que casi siempre pensamos cuando pensamos en películas, cuando pensamos en videos, es por el estilo que pensamos en la narrativa, narrativamente hablando, ya pudiste haber leído el final si así lo quisiste hacer. Entonces, eran estas cosas que me interesaban mucho, y obviamente, o sea, cuando a la hora de darle voz, por supuesto que tuve la opción de darle la voz en español, ¿no? Pero me interesaba como reafirmar la postura, que insisto, no es nomás de este museo, todos los museos llegan a un lugar y a imponer cierto orden, ¿no? A imponer una estructura, a imponer una jerarquía de pensamiento, de cultura, de estética, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que bajo la que estamos ahorita es la que habla la lengua franca de esta hegemonía en este momento, es el inglés, ¿no? Entonces, por ahí es por donde yo le rascaba mucho. Y finalmente,
la esquina esta también la seguí pensando, el aspecto más como recurrente en cualquier espacio expositivo son las paredes, ¿no? Las paredes siempre es donde se expone lo que se va a validar como arte, lo que se va a validar como valioso, lo que se va a convertir en la colección, ¿no? Y como alguien que hace video y que hizo video mucho tiempo antes de que hubiera las pantallas planas, que esas sí están bien chidas para colgarse en pared. Pero cuando trabajábamos con pinches televisiones de bulbos casi, perdón, Diego, no, espero no te hayas ofendido por mi majadería, era imposible trabajar con las paredes de los espacios expositivos porque tenías que llegar con tu televisión sota, ¿no? Y obviamente mientras más grandota, pues más chida, pero también más pesada y también más difícil de encontrar dónde colgar, dónde poner. Entonces, yo como videoasta siempre he tenido una relación como que muy particular con las paredes, ¿no? Y con la obsesión de los espacios expositivos, con todo ponerlo en una pared, y convertir a la exposición en paredes, ¿no? Entonces, insisto, esto no es particular de ningún espacio, es lo estándar, ¿no? Entonces, creo que por ahí estaba todo esto revuelto en estas decisiones formales a las que haces mención tú, Maru. Así es. Pues me parece que se está ligando también pues con otra parte, ¿no? Con otra parte de la pieza, y que si bien en esta primer parte lo que vimos y lo que discutimos aquí los tres es como una narrativa cerrada, ¿verdad? Es decir, viene desde fuera, se implanta y no nos queda más que adaptarnos, ¿no? Sin embargo, a través de la pieza y conforme va recurriendo, estamos viendo como que esa narrativa que aparentemente es cierta, o sea, eso no hay duda. Sin embargo, no es total, ¿verdad? No es total. Entonces, va pasando la pieza y lo que vemos es como otra parte en donde se empieza como a conarrar, ¿verdad? En donde aparece detalles sobre esto de la barbarie, pero también donde me parece que es más evidente el remix, es decir, aparece también este símbolo del texto, pero empezamos a ver más recurrentemente también rostros. Ahora ya escuchándote más a detalle ya entendí, ¿verdad? Algunos rostros sumamente importantes. Y en fin, entonces tenemos texto, tenemos algunos rostros que me hacen pensar también en el retratismo, ¿verdad? No solo como literalmente la documentación de alguien, sino la cara, ¿verdad? El rostro es lo que expresa y lo que documenta en una época. Pero también en esta parte intermedia, donde ya podemos como narrar mutuamente, empezar, si no un diálogo, pero sí empezar como a entablar más elementos de reconocimiento, pues parece que es más evidente el remix, ¿no? Entonces aquí me gustaría traer a colación un trabajo de León de la Rosa, que espero que quien nos esté escuchando primero vean muchas veces la pieza que ahorita se mostró, pero también otros trabajos, ¿verdad? Para dar así como una secuencia. Y entonces me gustaría ver, León, si nos pudieras entablar una conversación, por lo menos breve, entre el glitch, que es algo que tú has trabajado, ¿verdad? Que tiene que ver con entender precisamente estos mecanismos y no solamente como aceptarlos y ya, ¿no? O sea, no aceptarlos pasivamente, sino empezar precisamente a abrir esta narrativa cerrada con el objeto y hacer un objeto sensible a partir de hacerle pues algunas grietitas por ahí, por allá. Entonces, ¿de qué manera esta primer parte del glitch también se empieza a mezclar con el remix en esta pieza, Lema? Perdón, estaba mudo. Bueno, de hecho, de manera muy, muy formal y técnicamente hablando,
Los collages mismos podrían considerarse como una forma de glitch, en el sentido de que estoy engañando yo a este dispositivo portátil para no hacer lo que está diseñado para hacer, ¿no? Entonces, ahí yo como usuario encuentro como que esta grietita dentro de la cual puedo utilizar esta aplicación de fotografía panorámica para hacerla producir lo que a mí me interesa producir, que no eran panoramas en ese momento. Entonces, técnicamente hablando, desde ese momento ya hay una relación directa con el glitch al crear estos espacios de mal uso, ¿no? De la tecnología mal usada. Luego, sí, ¿no? El trabajo al que estás haciendo referencia, que es un sitio web que está ahí disponible todavía, se llama literacyoftheglitch.org, por si a alguien le interesa revisarlo. Por determinado tiempo, no recuerdo ahorita los detalles, pero por determinado tiempo me dediqué a recolectar cualquier cantidad de imágenes mal digitalizadas, mal habidas en mi quehacer digital, y luego empecé a trabajar con ellas y empecé a encontrar como que cierta poética y a especular sobre cierta poética, cierta estética, cierta narrativa y ciertas enseñanzas que nos podía dar la falla, el glitch, ¿no? Y yo no soy como el parteaguas en el glitch ni nada por el estilo. Hay gente muy fregona que ha estado trabajando con esto. Mi favorita es una alemana que se llama Rosa Megmann, que se la recomiendo a todo mundo que me pregunta sobre glitch. Al final de cuentas, el glitch no es solamente una estética, no es solamente una forma, es un proceso. Y es un proceso mediante el cual te enfrentas a la tecnología, la haces o la obligas a hacer aquellas cosas para lo que no está preparado necesariamente a hacer, y luego obtienes resultados que pueden ser inesperados, ¿no? Y que tampoco te van a pertenecer completamente a ti como productor, como productora. Van a estar más o menos como en un diálogo entre lo que hasta dónde llegó este pedazo de tecnología que estás forzando y hasta dónde te quedaste. Tú dijiste, esto es lo que me gusta. Entonces, siempre hay como una colaboración implícita. Como a mí me gusta colaborar con estas cosas, ¿no? Entonces, de la misma manera que al final de cuentas, el dispositivo, si pensamos en el museo como un dispositivo, el museo como dispositivo no está necesariamente planeado para pensarse a sí mismo como un objeto, como un artefacto al cual vas a ir a verte, ¿no? A ver. Ciertamente no en los 60s, ya en los 80s y 90s ya ha cambiado un poco esto con el arquitecto superestrella, ¿no? Getty, por ejemplo, y Ramírez Vázquez en nuestro caso. Pero idealmente el museo se imagina a sí mismo como casi invisible, ¿no? Casi invisible para simplemente sostener la obra que se va a exhibir, y no necesariamente sostener obra que va a discutir su propia naturaleza, que va a discutir su propia historia, que va a discutir sus propios compromisos y sus propios conflictos. Que a mí me parece inmensamente más interesante esas discusiones en términos institucionales que llegar yo con mis videos producidos para cualquier otra cosa y decirles, vean mis videos, ¿no? Sí, me parece mucho más interesante pensar en esta institución como un dispositivo, pero al igual que la maquinita esta que les sigo contando, que yo utilizo para crear los collages panorámicos,
si intentan hacer esos collages con cámaras nuevas, panorámicas, no se los va a permitir, porque la tecnología avanza a tal grado de que no intenta evitar errores, y eso que yo hice lo califica como un error, entonces lo desecha. Si yo estoy casi seguro que si en su momento Rosy y en este momento la licenciada Vázquez y en este momento el licenciado Diego no se prestan a jugar y a como que doblar estas posibilidades de la institución, estas posibilidades de autocrítica no funcionan, ¿no? Y no se dan. Al final de cuentas, y para esto es bien importante como esta noción de complicidad o esta noción de alianza con la institución misma, que no necesariamente, no es obligación de la institución ser autocrítica, ¿no? O sea, que pensemos en lo que eso significa. Y ahorita México está en una crisis cabrona por la falta de autocrítica de muchas instituciones. Por la falta de capacidad de autocrítica de muchas instituciones. Entonces, eso es algo que yo sí agradezco profundamente, ¿no? La posibilidad y la alianza y la complicidad, si se le quiere decir así, de no solo de mi aparatito, que sí me deja hacer las cosas mal, sino también de la institución, en este caso el Museo de Arte de Ciudad Juárez, que me deja hacer estas cosas para lo que de esta institución no está hecha necesariamente, ¿no? No sé si puedas agregar algo aquí, Diego. Sí, y si me permiten un poquito ahí meter mi cuchara, me parece como que el momento pertinente para girar una pregunta hacia Diego, ¿no? Entonces, Diego, ya que estamos aquí siendo un poco cómplices, un poco críticos, intentando, ¿verdad?, ver varias capas de la función o la relevancia de la actualidad del museo, me gustaría preguntarte, Diego, ¿ya nos apropiamos de la nave? ¿Tú qué piensas? La nave siempre ha sido apropiada, vaya. Yo creo que más que nada, yo siento que la nave, en este caso el Museo de Arte de Ciudad Juárez, está pasando por esta pequeño lapso, ¿no? O vaya, por esta pequeña modificación de motores, en primer lugar. Creo que el espacio realmente tiene que ser resignificado, pero esa resignificación debe venir desde dentro. Y vaya, para eso se requiere pues tanto el acercamiento de la comunidad, como también, ¿no?, la búsqueda de estas nuevas oportunidades con el público. Y yo creo que más que nada estos espacios que para muchas de las personas son como commodities o como podríamos decirle, como un lujo, en realidad tienen una función mucho más profunda, que es establecer una conexión directa con la comunidad a partir de la obra, ¿no?, o de los artistas, o de lo que se está tratando, o de lo que se busca implementar como qué es lo que está pasando ahorita con nuestra comunidad. Este museo ahorita tiene una misión muy específica, y es convertirse pues en un espacio que habla acerca de la zona en la que estamos, en la que aterrizó esta nave, que es la frontera. Y a partir de esa temática, pues eso nos involucra a todos, a los que vivimos aquí, los que día a día pues compartimos toda esta dinámica de cruzar o no cruzar, o de ver qué pasa con nuestra ciudad hermana, y tanto así como para poder decir, bueno, pues a pesar de estar en la frontera, pues pertenecemos a este grandioso país y a este grandioso estado, y pues no por eso no vamos a tener que estar volteando para abajo, ¿no? En una de las pláticas que también teníamos hace poco con Aide Borunda, que es la directora de Casa Redonda en Chihuahua, pues platicábamos acerca de esto, ¿no? De que muchas veces ellos voltean a ver qué está pasando en el centro del país, y nosotros volteamos a ver qué está pasando del otro lado. Entonces, por eso tenemos nuestra vista, nuestra dirección siempre está como enfocada en diferentes direcciones.
Y creo que a partir de eso, pues de encontrar que realmente tenemos una diferente visión, pues yo creo que es cuando podemos empezar a replantear hacia dónde tiene que ir esta visión y por qué se tiene que compartir el trabajo de lo primero de nada, porque nada de lo que está pasando localmente, lo que está pasando en nuestro estado, lo que tal vez pasa en la ciudad vecina, para que la gente tenga como esta noción de que el espacio es suyo. Y creo que por ahí va más o menos, no sé si contesté muy bien tu pregunta, Maru, pero yo creo que sí es un cambio primero como de toda lo que echa a andar esta máquina. Exactamente. No, me encantó que primero dijiste, siempre ha estado apropiada, o sea, no lo duden. Esa es la actitud, muy bien. Y pues sí, no nos queda de otra, ¿verdad? Más que apropiárnoslo. Entonces me parece fabuloso también que aquí nos estás planteando, Diego, que es momento de voltear a vernos entre nosotros, ¿verdad? Más que voltear al otro lado, ¿verdad? Al llamado imperio o voltear al centro, pues precisamente pensar o repensar estas relaciones centro-periferia, ¿no? Y no para dejar de ser periferia, sino para empoderarnos desde ahí, ¿no? Desde lo que somos y voltearnos, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que también la pieza de la nave alienígena nos está hablando y no nos está hablando, o sea, nos está ayudando también, ¿no? Así como herramienta a cuestionar estas ideas de identidad. O sea, la identidad, yo creo que la crítica más grande que hace la pieza es que no nos la podemos inventar, ¿verdad? O sea, la identidad ahí está, es un poco como la materia, ¿no? No se puede destruir, no se desaparece, no te la puedes sacar de la manga, o sea, no podemos carecer de identidad. A lo mejor sí podemos no creerla o aprender a dudar de ella, que la nave te dice, pero ¿de dónde viene eso, no? De no reconocerte. Pero sin embargo, nos ayuda precisamente a replantear pues esta noción como de vacío o de carencia que tiene que ver con cómo se ha narrado el norte, el desierto y en específico Juárez y Juárez en tanto el arte y la cultura, ¿no? Entonces también este dispositivo, pues a lo mejor estoy exagerando, pero yo creo que es uno de los recursos potentes del arte, ¿no? Es que también nos genera formas de liberación, ¿no? No digo que la liberación total, pero sí formas de ejercer esa crítica, ¿no? Como un primer paso hacia la autonomía de pensamiento. Entonces, como a manera de ir como concretando, ¿verdad? A manera de ir concretando, pero antes de cerrar, me gustaría ver como de esta pieza, ¿verdad? Que está en un diálogo de tensión y por eso es importante, ¿no? Por eso nos permite pensar, porque hay una tensión con el espacio que habita, que es el museo que dirige aquí Diego. Pues me gustaría ver como cuáles son estos aprendizajes, cuáles son estos deseos que tenemos cuando accedemos a esta pieza, ¿no? Es decir, de qué manera hay varias formas de interrogar aquello que se llama historia en tensión con la memoria, pero también desde una manera como más experiencial, ¿verdad? Desde una manera quizás más desde el estómago. Me gustaría saber cómo ustedes cuando están frente a la pieza en este espacio, en qué piensan, sienten, ¿no? O sea, ¿cómo entablan su diálogo? ¿Desde dónde? Si nos pudieran ahí compartir esto. Ambos. Bueno, yo, mi diálogo es con el museo constante, ¿no? Más que con una de las iteraciones de todo este proceso y que, insisto, ha sido un diálogo de 5 años o a lo mejor de más, ¿no? Pero por lo menos como de manera consciente y de manera académica, por 5 años. Con la pieza en sí, pues bueno, ¿sabes qué? Cuando hicimos Museo Conversaciones de Archivo, en el 2016 que abrió, una colega nuestra, Diana Ginés, que le mando un saludo si está conectada. Hola, Diana.
me preguntó en la inauguración, a ver, y en todos estos libros, ¿tú qué crees del museo? ¿No? Y yo dije, pues no sé. Lo que creo es que está ahí, ¿no? O sea, no, en realidad no tenía, en ese momento simplemente había producido un guamazo de collages y lo habíamos organizado en libros con Victoria, y lo habíamos puesto en mesas con el resto del museo, ¿no? Con Ross y demás. Pero en realidad yo todavía no tenía una postura acerca del museo en ese momento, ¿no? Requerí y que de esto, gracias por recordarme esta cosa, Maru, porque creo que no la había mencionado, pero esto es algo que sucede muy seguido con la investigación basada en la práctica del arte. La investigación basada en la práctica del arte no se trata de producir objetos y luego interpretarlos, sino se trata de, a través de la producción de objetos, reinterpretar o reconfigurar y reentender algún fenómeno que está allá afuera, ¿no? Los fenómenos también están hechos para reinterpretarse y para reconfigurarse. La historia también está ahí para reconfigurarse y reinterpretarse. Y la investigación basada en la práctica del arte precisamente da estas grietas, volviendo a la idea de grietas, para pensar en el conocimiento no como algo que se descubre, no como algo que se produce monolíticamente y cae como la ley de la gravedad, sino tal vez como algo que se puede masajear y como algo que se puede estetizar y que se puede reinterpretar una y otra vez y reconfigurar bajo diferentes posturas, bajo diferentes posibilidades y crear cosas y momentos nuevos y encuentros nuevos. Vaya, pues, qué lleno tu comentario, León, la verdad. Yo, la verdad, como cuando comentas acerca de cómo observar o cómo se observa la pieza dentro del espacio, más que nada, yo creo que yo lo veo más como una composición no tanto, bueno, podría asemejarse como una composición musical en la que todo debe estar en perfecta sintonía, debe haber armonía, debe haber una, vaya, que tengas esta posibilidad de sentir la marea un poquito ahí a gusto. Y es una cuestión también muy visual, creo. También eso es una cuestión muy visual, como lo comenta León, sí tiene mucho que ver tanto el espacio como la designación de cada una de las piezas para que aporte esta armonía dentro del espacio. Igual, yo creo que también hay posibilidades infinitas, ¿no? Para poder observar tanto la obra de León como algunas de las piezas dentro de este espacio. O sea, realmente creo que hasta una vez estuvimos platicando yo y León y decíamos, bueno, pues es que esta pieza puede quedar fácilmente en esta área del museo o se puede transportar hasta esta parte, como para jugar un poquito también con la noción del espacio y qué es lo que está tratando de decir, ¿no? O sea, creo que hasta le comentaba, debe haber la versión en español, la versión en inglés. ¿Por qué? Porque somos un museo fronterizo. Entonces, ahí es cuando empiezas a especular y empiezas a echar a andar la imaginación. Y eso es parte también de este proyecto, ¿no? De estos trabajos. Que realmente es como darle la viva voz de algo que ya está dentro de aquí. Soy un poquito ahí disperso respecto a estas cuestiones, pero pues creo que esa es mi respuesta, Mar. Claro que sí, me parece muy pertinente, ¿verdad? Y convergen, ¿no? De alguna manera ambas opiniones, por supuesto que desde su propio posicionamiento, pero claro que convergen y me gustaría un poco como manera pues de ahora sí de ir cerrando, ¿verdad? A menos de que alguien quiera agregar algo más, pues rescatar que, bueno, tratamos de ver, ¿verdad?, a través de esta pieza y de invitar a toda la gente a que la vea ya cuando la lance el museo,
¿verdad? Para que también pues aporten sus propios criterios, ¿no? Su propia opinión. Pero bueno, que lo que podemos observar es todas estas capas que van construyendo la idea de verdad, de pertenencia, de identidad, de amor, de remezclarme con aquello, como mencionaba León, ¿verdad? Con aquello que es ajeno, pero que lo puedo hacer propio para poder en esa combinación, poder interrogar otras cosas, inclusive afuera de la pieza, afuera del museo, ¿no? Esto se me hace como bien padre, ¿no? Como esta extensión, esto que se lleva uno, ¿no? Y que no acaba nada más ahí con la visita del museo. Entonces, en este sentido, creo que la complicidad el día de hoy y la complicidad que revela la pieza de Enamorado de la nave alienígena, pues es precisamente que podemos dialogar, ¿verdad? A lo mejor suena muy sencillo, pero no lo es. O sea, que podemos hacernos preguntas entre nosotros y nosotras a través de nuestra realidad complicada, ¿no? Nuestra realidad como fronterizos, como fronterizas. Y entonces, pues me gustaría ver si tienen algún último comentario y luego a mí me gustaría al final mencionar algo. Pero si gustan un último comentario cada uno. Creo que ya estamos a punto de cerrar, Maru, entonces yo creo que ya tienes que echarte tu... No sé si León ya quieras cerrar con algo rápido. Yo ya me escucharon hablar demasiado en inglés, en español y en subtítulos. Entonces, adelante, Ok, Maru. bueno, pues entonces estamos terminando. Yo les insistiría en que visiten el museo, visiten la pieza. Las visitas virtuales son presenciales, ¿verdad? Que no se nos olvide, es estar ahí, es entablar inclusive un diálogo que a veces de otra manera no se establece, ¿no? Con los chats, con los comentarios. Entonces, tomemos ventaja de este momento también para participar en la construcción de ese diálogo, ¿no? De ese público, pero que dialoga, que cuestiona. Y lo que quiero agregar para toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, es que la próxima vez que vayan al museo, ya sea en presencial, virtual, o si volvemos en vivo y en directo, vamos a pensar que somos de otro planeta. Vamos a pensar que no somos humanos, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando llegamos ahí? O sea, ¿qué pensamos? ¿Qué es lo relevante para este planeta, para este grupo de personas? ¿Por qué su cultura valora algunas cosas? ¿Por qué no otras? ¿Cómo se mueve espacialmente? ¿Cómo dialoga entre sí? Entonces, pongámonos la capa ahí de alienígenas, ¿verdad? Para también empezar a cuestionar aquello que aparentemente antes no podíamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Leonor. Gracias, Diego. Gracias, Maru. Gracias, Ilse. Gracias a ustedes por su valiosa participación aquí en el FAN. Y a nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, a nombre del FORCAN Noreste y el Festival de Arte Nuevo en su 4ª edición, Espacios Híbridos, les agradecemos su participación. Y a quienes nos ven, les recordamos que pueden consultar la grabación y el resto de los contenidos en la plataforma www.festivaldeartenuevo.com y en las redes sociales del festival. Muchas gracias por acompañarnos y hasta luego.